Hola, te habla Cristian Bolaños y en este video te voy a explicar cómo puedes crear públicos similares y cómo lo puedes utilizar para mejorar tus campañas tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, antes de pasar a la aplicación a crear el público similar, te voy a explicar cuál es la idea o para qué los vamos a utilizar exactamente. Imagínate que yo tengo esta página y acá vendo un curso de diseño de páginas web con WordPress. Y yo ya tengo un grupo de personas que en Colombia han comprado mi curso. Entonces yo ya tengo una base de datos de compradores, por ejemplo esta. Acá tengo nombre, tengo el correo y tengo el número telefónico. Yo puedo suministrarle esta base de datos a Facebook y decirle, mire Facebook, estos son mis compradores del curso de páginas web en Colombia. Ahora yo voy a iniciar una nueva campaña en Perú y en Ecuador, entonces necesito públicos similares en Perú y en Ecuador. Y para eso nos va a servir un público similar para que cuando yo vaya a hacer una nueva campaña para vender mi curso en esos nuevos países, pues Facebook se encargue de buscar las personas más parecidas a estas en el lugar donde yo voy a hacer la campaña y de esta manera voy a tener alta efectividad en mis nuevas campañas publicitarias. Entonces vamos a pasar a la aplicación y voy a crear el primer público similar. En este momento me encuentro en la plataforma de Facebook. Hace poco tiempo cambió, ya creo que la mayoría de las cuentas van a tener esta apariencia. Entonces cuando estamos acá en nuestra plataforma, al lado izquierdo tenemos este menú de 9 puntos, este que estamos señalando en la pantalla, y vamos a dar clic aquí. Y después de esto vamos a buscar una opción que dice públicos. Si no lo encuentran en los accesos directos, acá me aparecen los accesos directos porque es una opción que yo utilizo con frecuencia, bajan y acá donde dice publicidad encuentran públicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir una base de datos que va a ser una base de datos ya sea de correos electrónicos o ya sea de teléfonos. Las dos nos van a servir. Si utilizas una base de datos de teléfonos, acuérdate de ponerle el código del país. Por ejemplo, este número es de Colombia, entonces el número como tal es este que está señalado, sombreado, pero yo le pongo el 57 antes para poder enviarlo a Facebook y que ellos sepan que es un número colombiano, o si fuera de Estados Unidos pues le pongo el 1 y luego sí va el resto del número telefónico y así con cada uno de sus países. Lo primero que yo voy a hacer es crear un público personalizado. Un público personalizado. Entonces, cuando yo le doy crear un público personalizado, acá hay una opción que dice lista de clientes. Y cuando yo escojo lista de clientes, le doy next. Después le doy según tu base de datos. Fíjate que yo no le puse título a la columna, entonces acá me pregunta que si quiero ponerle como un título a la columna, le voy a decir sí. Si le puse título, en mi caso le digo no porque no le he puesto ningún título y le digo siguiente. Y tengo dos opciones. La primera es guardar este archivo de Excel. Digamos, yo puedo tener mi base de datos en Excel y la voy a guardar en un formato CSV, que es un formato de Excel, o en formato TXT. Cualquiera de los dos formatos me va a servir. O la más fácil, la que yo siempre hago, es copiar y pegar. Entonces yo puedo copiar, por ejemplo, todos los correos electrónicos o puedo copiar todos los números telefónicos. Lo voy a hacer con los correos y pues esto es un ejemplo nada más. Entonces copio acá los correos electrónicos y acá le pongo un nombre al público. Entonces le pongo, por ejemplo, compradores de curso de diseño web en Colombia. Listo, y le doy siguiente. Cuando yo le doy siguiente, ahí se empieza a crear este público. No lo voy a hacer porque es un ejemplo y pues esto es una cuenta real. Entonces cuando yo le doy siguiente, ya copié acá los correos, le puse un nombre al público y le doy siguiente. Facebook se encarga de crear una base de datos con esas personas que ya están dentro de mi público. Acá se dan cuenta que yo tengo varios públicos creados con anticipación. Por ejemplo, acá hay uno que se llama, voy a buscarlo acá, eh, acá, este que se llama Todas las ciudades de WordPress. Entonces, esta es una base de datos que yo subí de todos los estudiantes que han tomado mi capacitación de diseño web con WordPress. Pero ahora, como necesito crear un público en otro país, después de que subí ya mi base de datos, que es esta, por ejemplo,
Entonces voy a decirle crear un público y le digo público similar. Primero subo la base de datos, ahora voy a crear un nuevo público similar. Entonces ellos me preguntan acá, selecciona el origen de su público. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, acá voy a poner, vamos a buscar mi público, le digo, estos son los estudiantes que ya compraron mi curso de diseño de páginas web con WordPress y ahora como quiero vender, por ejemplo, en Perú, le voy a poner acá Perú, listo. Acá marco un tamaño para el público, entonces pueden marcar 1%, 2%. Les recomiendo que no sea muy grande, yo siempre marco 1% para que Facebook se encargue, perdón, de encontrar las personas más parecidas a estas que tenemos aquí en mi base de datos. Entonces, como estas personas están en Colombia, Facebook va a buscar personas muy parecidas, pero en Perú o en el lugar que yo le dije. Y simplemente le digo crear a público. Cuando tú le das crear público, pues se genera un nuevo público. Entonces, vamos a buscar acá y si te das cuenta, yo tengo públicos similares, por ejemplo, en Ecuador, acá tengo un público similar en México, acá tengo un público similar en Perú y en fin, así sucesivamente. Entonces, cuando yo vaya a hacer una nueva campaña en alguno de estos países, en vez de ponerme a segmentar, en vez de ponerme a decir, quiero llegar a personas que tengan entre 20 y 30 años, que sean diseñadores o que tengan interés en Photoshop o en WordPress o lo que sea, voy a segmentarlo únicamente a las personas que están dentro de este público similar. Y dentro de ese público, Facebook ya encontró personas muy parecidas a los que están dentro de mi base de datos. Esa es la ventaja de tener bases de datos ya creadas, que podemos decirle a Facebook este tipo de cosas y nos va a funcionar muy bien. Entonces a continuación, ¿yo qué voy a hacer? Pues me voy a crear un nuevo anuncio. Entonces me voy al menú principal, al administrador de anuncios y vamos a suponer que yo voy a crear una campaña de tráfico. Recordemos que una campaña de tráfico es para enviar personas a la página web. Entonces acá le voy a decir crear una nueva campaña de tráfico, le voy a decir crear. Vamos a esperar un momento. Cuando le digo crear, me dice qué objetivo tiene su campaña. Recordemos que los objetivos son fundamentales, debemos tenerlos claros antes de empezar cualquier campaña. Le digo crear una campaña de tráfico y vamos a suponer que yo le voy a poner campaña de tráfico en Perú para el curso de WordPress. Bueno, le pongo un título descriptivo y le digo continuar. Recuerden que aquí a la izquierda tenemos un menú, aquí a la derecha yo voy seleccionando paso por paso cada una de las cosas dentro de mi campaña, pero acá en vez de seleccionar hombres, mujeres, de tal edad a tal edad, como les decía, fíjense que aquí le puedo decir públicos personalizados y voy a buscar el público que yo ya tengo creado, por ejemplo este, que es un público similar en Perú a mi base de datos de estudiantes de WordPress. Entonces Facebook ya encontró ese público y mi campaña, si la segmento específicamente a este grupo de personas, va a ser muy efectiva. Como este grupo de personas que están dentro de este público se encuentran en Perú, pues yo no le puedo segmentar a personas en Colombia. Entonces acá en la ubicación, en el lugar, le voy a decir todo Perú. O si quiero encontrar personas, por ejemplo, específicamente de una ciudad, acá le voy a poner, por ejemplo, Lima, y voy a llegarle solo a personas que se encuentren en Lima y que también hagan parte de esta base de datos que se llama público similar. Y a partir de ahí continúo creando mi campaña, pero ya no me tengo que preocupar por la edad, ya no me tengo que preocupar por si son hombres o mujeres o por los intereses, por la segmentación detallada que ponemos acá. Acá fíjense que yo le puedo poner, por ejemplo, quiero llegar a personas diseñadoras o que tengan interés en diseño web, lo que sea. Eso ya no lo tengo que hacer porque Facebook ya está buscando acá personas parecidas a los que ya compraron mi curso de diseño web. Así de simple es crear públicos similares en WordPress. Cuando ustedes hacen esto, bueno, ya de acá en adelante el resto de la campaña es igual, le asignan el presupuesto, en fin, y en la siguiente ventana crean el anuncio y cuando ustedes lo hacen de esta manera, las campañas le pueden salir hasta un 50% más económicas que cuando hacen una segmentación normal, digamos, una segmentación por intereses o cosas así. Va a salir muy económica porque vamos a ser muy precisos y lo mejor de todo es que vamos a tener muy buenos resultados. Entre más grande sea esta base de datos de aquí, mejores resultados vamos a tener.
Pero les recomiendo, digamos que si tienen bases de datos, por ejemplo, que han comprado en la Cámara de Comercio o cosas así, no utilicen esas bases de datos porque no van a ser tan efectivos, digamos, cuando hagan pauta. Y pues legalmente no tendríamos permiso de utilizar esas bases de datos, pero si son propias, esto les va a funcionar muy bien. Les aseguro que van a tener buenas ventas si tienen una buena campaña y por supuesto si tienen un buen lugar donde van a caer las personas. A ver, porque yo acá hago la campaña. Cuando alguien ve un anuncio, digamos que este fuera mi anuncio, acá dice publicidad, supongamos que este es mi anuncio, las personas llegan a mi sitio web y la idea es que acá encuentren todo lo necesario para que compren, que encuentren el precio, que encuentren un botón de pago, un botón de WhatsApp para resolver inquietudes, en fin. Entonces todo eso hace parte de la venta y de una estrategia en Facebook o en Instagram, porque acuérdense que en Instagram funciona de la misma manera y todas las campañas las manejamos desde aquí. Entonces, espero que este video haya sido útil para ustedes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si no nos siguen aún, dale seguir en la parte inferior, deja tu pregunta o tu comentario. Trataré de responder la mayoría de ellos y nos vemos próximamente en otro video. Un saludo para todos. Chao, chao.